¿Por qué muchos niños jóvenes están buscando, dice, voy a mostrarle al mundo lo que yo valgo? Porque no tiene un papá que le dice, hijo, hija, tú eres importante y tú no necesitas mostrar nada. La persona que se está sintiendo como acá, puede sentirse acá Sí. cuando se acerca, de alguna manera tiene una identidad de ser como hijo. Entonces yo extendí mis manos como para abrazar a alguien y dicen, no, yo soy hombre, dice. Imagínate el concepto equivocado que tiene de que un hombre no abraza. Sócrates, que decía, ¿verdad? Yo sé que no sé nada, pero él tenía una técnica que es mayéutica, no sé si alguna vez escuchaste, y que era simplemente llegar al conocimiento de algo a través de preguntas. Pero cuando cambia tu perspectiva de ser, yo soy hijo de Dios, yo soy heredero, yo no puedo estar viviendo menos de lo que Dios quiere para mi vida. Dios es mi padre, mi actitud va a cambiar. Comenzamos con los puntos así poderosos que queremos tratar, mi estimado. Ahí para YouTube. Saludo para los podcasts al rojo vivo, que esto realmente va a ser. La introducción era así. Muchas son las opiniones, pero pocas veces nos sentamos para escucharlas. Por eso hicimos este espacio donde cualquier persona puede dar sus opiniones al rojo vivo. Y hoy estoy acá con Cristian Coronel, licenciado y ministro. Y de hecho, justo, ¿verdad? Tenemos el texto acá en mano de Romanos 8:15. Ayer hablamos de la ausencia paterna. Y en ese sentido ahora queremos ir un poquito más a fondo, porque existirán personas que tienen físicamente a sus padres, quizás viven incluso con sus padres, pero eso no siempre. De hecho leí algo que decía de que un estudio en la Universidad de Harvard dice que la diferencia y lo que cambia realmente en la vida del hijo es la calidad de atención y de presencia del padre, y no solo la cantidad. Pero puede estar miles de horas con su hijo, ¿verdad? Pero no prestarle una atención de calidad. Y en ese sentido entramos en el campo de que a veces hay personas que tienen a sus padres ahí presentes, pero se sienten en el fondo que parece que no está papá realmente. Está distante, ¿verdad? Está distante emocionalmente. El mismo celular, por ejemplo, crea muchas distancias hoy en día. Exactamente. Y a la hora de tener una reunión, o sea, en familia, no hay vínculos emocionales, no hay palabras de afirmación, sino cada uno está en su mundo, en su celular, en sus redes sociales, y se dificulta. Por eso es tan interesante también ese punto que estás tirando de que por eso hablamos de familias disfuncionales, porque pueden estar presentes pero no funcional. Por eso dice la palabra disfuncional, no funciona como tal. Entonces, todo es, como decía ya Vanessa, que es un engranaje, que es un complemento, y cuando algo falta dentro de una familia, entonces ya está incompleto, ¿verdad? Eso que se le dice, ¿cómo era? Para completar ese esquema, entonces cuando algo falta, entonces está incompleto y nada puede sustituir eso, ¿verdad? Y más cuando es la cabeza principal, cuando se trata de aquel que debe ser iniciador, el fuente, el que sostiene. La cabeza, si está mal, todo el cuerpo va a estar mal. Absolutamente. Imagínate lo que es. Y en eso, de hecho acá tengo algunas investigaciones, ¿verdad? Porque por ahí no va a faltar el que diga, ustedes están ahí hablando por hablar. No, tenemos un montón acá de investigaciones, de hecho, ¿verdad? Que hablan de que una vez que el padre no da esa calidad, digamos, comienza a haber, por ejemplo, ansiedad de separación. Y entonces tienen miedo, dice, a perder a otra persona. Tiene una amistad, pero tiene una ansiedad de perderlo. Y segundo, dice miedo al abandono. Y ahí yo me quiero quedar. Miedo al abandono. Porque el texto, ¿verdad?, que mencionábamos, Cristian, es este texto de la Biblia que dice, ¿verdad?, que nosotros no recibimos un espíritu de esclavitud. Y dice
que nos esclavice al miedo, sino que recibimos, dice el Espíritu de Dios, que nos adopta como sus hijos. Entonces, lo opuesto al miedo. Y quisiera Sí. hablar un poquito sobre eso. Cuando el hijo tiene mucho miedo, quizás hay gente que tiene miedo a esa separación, miedo a estar solo, sola. Y entonces, desde tu punto de vista, para hablar un poquito más al respecto y con lo que es respecta a este tópico, ¿verdad? Sí, que precisamente ayer decíamos de que la paternidad de Dios no se nos puede revelar sin el Espíritu Santo. Imagínate que Pedro le dice a Jesús, muéstranos al Padre y con esto con eso nos basta. O sea, Jesús era el mejor maestro, usaba la ¿cómo era que se decía? Pedagogía. Pedagogía, ay, Pedagogía. gracias para ti. Pedagogía más sencilla, usaba lo natural para presentar algo espiritual. Era una persona pragmática. Muy, sí, muy sencilla de entender. Usaba semillas, por ejemplo, agarraba la semilla y con eso enseñaba. Usaba lo que la gente conocía para dar algo desconocido. Entonces, él enseñaba de una manera tan sencilla que ni aún con eso Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y muchas veces Jesús decía, yo y el Padre somos uno. Entonces ahí le dice Jesús, pero Felipe no ha entendido nada. Entonces después de unos capítulos más después, ¿verdad? Jesús comienza a hablar de que el Espíritu Santo es el que les iba a revelar. Jesús era el maestro por excelencia, pero el Espíritu Santo era el que les iba a enseñar acerca de la paternidad, de que Jesús y el Padre eran uno, de que la Santísima Trinidad estaba en una perfección completa y de que el Padre envió al Hijo para que Él sea una extensión. Entonces ahí dice que Dios nos dio un espíritu, dice, y es el Espíritu Santo que nos dice, ayer leímos también, ¿verdad? El último versículo del Antiguo Testamento decía de que iba a volver el corazón de los padres hacia los hijos, iba a haber una reconciliación, una restauración, dice, antes de que yo venga e hiera la tierra con maldición. Entonces, si no se restaura la paternidad, entonces los corazones están heridos por maldición. Imagínate lo que es eso. Entonces, por eso nos dice el Señor, ustedes no recibieron ese espíritu, esa maldición, sino que recibieron un espíritu, el Espíritu Santo, por el cual ustedes claman, Abba, Padre, Papito querido. Dice, el Espíritu Santo es el que nos revela a Dios como nuestro Padre. Y debe ser una experiencia, porque la gente dice, papá Dios dice, pero viven como mendigos, como huérfanos y no obedecen a su Padre. Porque los que son guiados, dice, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En ese capítulo mismo, en Romanos 8, Sí. dice, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces, ese Espíritu no nos da miedo, nos da fe. De hecho, que cuando a nosotros, en mi experiencia personal, ¿verdad? Cuando conocí más a Dios como mi Padre, tuve más valentía. Antes era una persona miedosa, en el colegio no me animaba a hacer saludos, tenía baja autoestima, estaba muy pendiente a lo que iba a decir la gente o cualquier equivocación, vivía a merced de lo que los demás pensaban. Pero cuando conocí a Dios como mi Padre, entonces me doy cuenta lo que importa es lo que Dios, mi Padre, piensa de mí. El mundo te puede rechazar, entonces el mundo puede hablar mal de ti, pero qué bueno es saber que Jesús dijo, cuando fue bautizado, dice, ahí hubo una experiencia de las tres, de la Trinidad, porque sabemos que hay sectas también como el Testigo de Jehová que dicen que solo Dios el Padre es Dios. Pero ahí dice, en ese episodio, los cielos se abrieron, dice, y el Espíritu Santo vino como paloma sobre Jesús, y desde el cielo se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces ahí se manifestó la Trinidad y desde el cielo dice, este es mi Hijo. Recibió una afirmación, recibió una palabra. Porque muchos niños jóvenes están buscando una afirmación y dice, voy a mostrarle al mundo lo que yo valgo. Porque no tiene un papá que le dice, hijo, hija, tú eres importante y tú no necesitas mostrar nada. De hecho, que hay una frase muy característica que dice, estudia para ser alguien en la vida. Pregunta Isaí, ¿necesitas un título para ser alguien en la vida? Absolutamente no. De hecho,
Empieza con una premisa totalmente equivocada. Sí, la motivación, ¿verdad? ¿Qué Ujú. te motiva a hacer algo? Y a mucha gente le motiva una herida y dice, yo voy a mostrarle al mundo algo. ¿Por qué? Porque fue abandonado, porque fue rechazado, trae traumas de su pasado que solamente nuestro Padre, nuestro Dios puede darnos nuestra identidad. Sabemos, ¿verdad?, que hay muchas personas que más en esta crisis donde se habla mucho de ideología de género, de que, de que algunos ya no saben si son hombres o mujeres, ¿verdad? Y Ajá. sabemos que en otras naciones es mucho más feroz, algunos se creen animales, Ujú. eh, algunos se casan consigo mismos, ¿verdad? Entonces es una cosa terrible de que la falta de identidad hasta qué punto puede llevar, pero qué bueno es tener esa afirmación en tu casa. Por eso la familia es el núcleo principal y donde empezamos bien ahí, entonces lo demás será fácil. Y si empezamos bien mal por casa, como dije en una reunión de Codeniora, de que la mayoría de las batallas ya se perdió en la casa. Y entonces como que algunos quieren culparle a los profesores, ¿verdad? Que podemos decir que no también le vamos a deslindar porque pasa un tiempo también en la escuela, Ujú. pero hay una frase que va a quedar ahí, que los hijos son el resultado de sus padres. Entonces, Dios le va a pedir cuenta a los padres, va a pedir cuenta por sus hijos, no le va a pedir cuenta a los profesores. Total. A los profesores le va a pedir cuenta también lo que enseñaron, ¿verdad? ¿Qué fue lo que les inculcó, ¿verdad? También no quedan exceptos, pero los principales son los padres. Y mencionabas con respecto a este tema de la identidad y de que la persona tiene que estar realmente convencido de quién es, ¿verdad? Y precisamente volviendo a este texto, hablamos de que la Biblia, ¿verdad?, nos dice acá que de alguna manera nosotros ya somos hijos de Dios y en el Sí, momento en que nosotros somos hijos, dice que obviamente, ¿verdad? Es lo opuesto ya entonces al temor, al miedo. Y me llamaba la atención mientras hablabas que así con un pasadito así de ojos al texto 17, o sea, al verso 17, que dice que una vez que somos sus hijos, dice que somos sus herederos. Y de hecho dice, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. wow. O sea que Imagínate la gloria, ¿eh? claro, o sea, entonces la persona que se está sintiendo como acá, puede Mm, sentirse acá sí. cuando se acerca, de alguna manera tiene una identidad de ser como hijo y pierde ese temor. Y quisiera hablar un poquito más al respecto de esto, ¿verdad? De que la persona que se está sintiendo como pisoteada, viste que esa gente que dice yo no me siento luego amada en casa. Entonces, hablar un poquito de lo que es la visión, ¿verdad? Empezando por las escrituras y por sobre todo desde la psicología, ¿verdad? De que cuando uno tiene Los esa datos noción, científicos también, ¿verdad? totalmente. Y, y entonces, de hecho es muy sorprendente porque sigue diciendo, dice, pero si vamos a participar de su gloria, dice, también debemos participar de su sufrimiento. Ahí está. Muchos quieren la gloria, pero no quieren el proceso, ¿verdad? Ajá. Sabemos que Jesús fue llevado a la gloria, pero fue obediente, dice, hasta la muerte y muerte en la cruz. O sea, la herencia, las cosas poderosas que Dios quiere dar a sus hijos, tiene un requisito fundamental que es la ley del proceso. Jesús fue procesado y hasta el último, hasta la muerte, dice, fue obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Entonces, si nosotros queremos que la gloria de Dios, la herencia que Dios ha preparado son cosas muy grandes y lastimosamente muy pocas personas están llegando a ese nivel de madurez para acceder a la herencia, porque en la historia hebrea, ¿verdad? A los hijos se le ponía bajo tutores a los 12 años y pasaba un proceso de preparación y llegaban hasta los 30 y si ellos aprobaban la escuela y sus mentores, o sea, sus tutores se le dice, ¿verdad? Aprobaban su proceso y dicen, está maduro,
se le puede confiar la herencia, entonces sus padres le daban herencia. Entonces, lo mismo sucede con Dios. Dios nos da su herencia, Dios nos da, por ejemplo, poder, nos da influencia, nos da cosas grandes a niños inmaduros. Por ejemplo, un auto no se le puede dar a un niño que no crece. Entonces tiene que ser una persona responsable, tiene que tener su licencia, tiene que tener la vista bien, tiene que ver bien, tiene que no ser un loco que se sube en la moto y, como le digo, le dije ayer, la vez pasada en la escuela, dije, lo que están cometiendo muchos padres es como le dan, en guaraní dice caipope gile. Se le da navaja al mono y ¿qué va a pasar? Se va a cortar. Se le da celulares a los niños. Y sabemos que el celular tiene un poder como la dopamina, ¿verdad? Que te atrapa, te causa trauma y a nosotros los grandes nos cuesta soltar. Imagínate, se le da a los niños. Entonces le está destruyendo sus neuronas que no están preparados todavía para eso. Entonces, lo mismo Dios no puede dar una bendición a nosotros si nosotros no estamos comprometidos, si no estamos creciendo. Entonces, mucha gente, Dios dice, Dios no existe porque Dios no bendice. Tenemos que entender una cosa, que Dios bendice a hijos. Dios no bendice a huérfanos, Dios bendice a hijos. Los huérfanos acceden a las migajas. Por eso esa mujer que fue a buscar un milagro de Jesús, Jesús le dice, yo no he venido a los perros. Le trataba a los que no son judíos, ¿verdad? Como perros, como gentiles, porque dice a los suyos vino, Jesús vino a los hijos, a los judíos. Y después, en otra etapa, era que iba a alcanzar la salvación, pero Jesús vino a los suyos. Más a todos los que lo recibieron, dice, a nosotros nos alcanzó porque los judíos le mataron, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos alcanzó porque los judíos le rechazaron. Entonces, a nosotros, los que no somos judíos, nos alcanza la salvación, nos alcanza. Entonces, esta mujer dice, pero aún, Señor, de las migajas comen los perros. Y Jesús dijo, grande es tu fe, mujer, tu hija va a ser sanada, y recibió su milagro. Entonces, ese ejemplo, claro, nos habla de que si Dios existiera, mucha gente dice, no habría persona, Dios Padre, no habría hambre en África. ¿Y por qué hay necesidad? Porque Dios no responde a necesidad, Dios responde a hijos. Entonces, pero qué cruel es Dios. No, Dios no es cruel. Dios quiere bendecirnos, pero primero dice, yo necesito que te vuelvas hijo. Para que pueda bendecirte, necesitas que seas hijo. Entonces, el primer paso que todo ser humano debe hacer es aceptar a Jesús en su corazón, ser recibido como hijo. Entonces, después va a empezar a acceder a las bendiciones que nuestro Padre Dios quiere darnos. Tener una identidad y después de tomar una identidad, entonces deshacernos de todo sentido de inferioridad, Sí. complejo de inferioridad, como se suele decir. Y porque es muy interesante si nos ponemos a pensar las personas que están siendo destruidas en su propia casa, están siendo un vaso roto. Sí. Y el vaso de vidrio roto, ¿qué pasa cuando uno agarra? ¿Te corta? Te corta. ¿Te hiere? Y hay muchísima gente así Sí, están heridas. que están comenzando a dañar al resto por estar heridos ellos mismos también, porque reflejan, ¿verdad?, esas inseguridades por su falta de identidad, y entonces vive señalando y vive con esa inseguridad constante. Y quisiera hablar un poquito al respecto, ¿verdad?, el proceso de sanación que debe ocurrir, que evidentemente, ¿verdad?, empieza por la identidad y comenzar a desarrollar un amor Sí. para perder ese miedo. Sí, de hecho que el amor, ¿verdad? No podemos dar lo que no tenemos. Hay padres que tienen muy buenas intenciones, que trabajan todo el día, que su lenguaje de amor, digamos, es el trabajo, es el sacrificio, se rompen el lomo trabajando, le demuestran a sus hijos que le aman, pero les cuesta dar afecto, les cuesta dar abrazo, les cuesta hablar bien, les cuesta decir te amo, por ejemplo. Imagínate que hay un hijo que he leído una parte que le estaba viendo a su papá en el hospital en las últimas horas y no se animaba a decirle te amo.
Y cuando falleció y estando en la mesa ya muerto, él grita, papá te amo, pero ya es tarde, ¿verdad? Entonces, muchas veces, imagínate decir te amo, algunas personas pueden decir, pero es absurdo, o no, los hombres, en medio esa rudeza que muchas personas han crecido en ese vínculo de rechazo, de no, así nomás, no hay demostración de cariño, de afecto. La figura de la mamá es algo diferente porque mamá es una figura más de cariño, ¿verdad? Pero la figura del padre debiera ser también aquel que sostiene, aquel que da amor, afirmación. Dios el Padre le dijo, este es mi hijo en el cual mi alma tiene contentamiento. Estaba afirmando a su hijo públicamente. Entonces cuando un padre dice, "Pashera, este es mi hijo, este es valiente, yo lo quiero, yo lo amo, y si ustedes tienen problema con él, van a tener problema conmigo", ¿cómo se va a sentir ese hijo? Va a sentirse seguro porque papá está en casa, porque papá me afirma, porque papá me cuida, porque papá está conmigo. Y si papá está conmigo, entonces hay una seguridad de que él me va a proteger. Otra de las cosas que da la figura paterna es protección. Entonces, esa falta de protección es que muchas personas están buscando afuera de la casa, y la batalla hay que ganarla primero en la casa. Ese punto es importante resaltar. Absolutamente, Cristian. Me encanta que al principio mencionaste esta cuestión, ¿verdad? De que a veces, en la mayoría de las ocasiones, ocurre de que el padre como que se cerciora, ¿verdad? No puedo hablar con mucha propiedad, pues te mencionaba la anécdota, ¿verdad? De que hice un video en TikTok Sí, hablando un poquito lo que decía un libro con respecto al cuidado de los padres. Y me comenta alguien y me dice, pero vos no sos un papá como para decir algo así, ¿verdad? Y otro me comenta y me dice, ya estoy escuchando el Python G ahí en el fondo de tu video. Vas a saber lo que sufre un papá, me dice. Pero nada más para conversar, ¿verdad? Que es este espacio para eso. Y mencionabas de que el padre a veces le cuesta decir, sí, abrir, demostrar. mostrarse vulnerable. Que existe un pensamiento, una línea, un corriente de pensamiento de que hay personas, principalmente del lado y consideran que hombría es no decir cuando uno está mal, ¿verdad? Y en ese O sentido, sea, ese concepto dice, el hombre no llora. el hombre no llora. El Sí. hombre, la vez pasada nosotros hicimos una charla en la escuela, Ajá. y yo me acerqué a alguien porque la charla hablaba de dar abrazo, Ujú. de hacer una diferencia, porque algunos hacen burla, otros dan golpes en las palabras y físicamente también golpean a otros. Entonces, hacemos una diferencia: o damos abrazo o somos de aquellos que se burlan de los demás. Entonces, en esa parte se hablaba del abrazo, y al final hicimos abrazo. Entonces, yo extendí mis manos como para abrazar a alguien y dicen, no, yo soy hombre, dice. Imagínate el concepto Mira. equivocado que tiene de que un hombre no abraza, de que un hombre no puede decir te amo. De arriba tú ya, y ¿cómo me iba a decir eso? Dice algunas personas. Imagínate esa dureza emocional de esa rudeza, de verdad, de donde vienen muchos hogares y muchas personas que le vas a abrazar y es como que es un robot, ¿verdad? Ujú. Y bueno, y es algo que no, el ser hombre no significa no tener emociones, por el Totalmente. contrario, te hace más hombre demostrar Sí. amor, porque te hace más hombre cuidar a tu hijo, a tu hija, darle identidad, porque tu hija va a ser una potencial, perdón que diga la palabra, prostituta, va a buscar en hombres, ¿verdad? Está la historia de Juan capítulo 4 de esta mujer con carencia emocional que bien dices, Jesús le dice, llama a tu marido y ven para acá, le dice, ¿verdad? Y ella dice, no tengo marido.
porque el que tiene carencia finge demasiado bien, ¿verdad? Los que viven en una Wow. carencia, una prostitución, te dicen una cosa, pero en el fondo es otra cosa. Y Jesús le da en su herida y le dice, no, no es que no has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces ahí le toca la llaga, que era su carencia, era una niña, ¿verdad? Que no tuvo padre, que estaba buscando nombres. Imagínate, en el primer matrimonio fracasó, en el segundo matrimonio fracasó y no entendía. Y no todavía seguía sin llenar su corazón. Tercer matrimonio y continuaba sin aprender que el amor que ella estaba buscando no se encontraba en los hombres, sino se encontraba en Dios, en Padre. Y cuando se encontró con Jesús cambió radicalmente. De ser una mujer de un mal pasado, se convirtió en una evangelista que ganó una ciudad, porque ella dice, wow, primero dice, le trató como un judío, después le trató como un profeta y después se le reveló que Jesús era el Cristo. Total. Y después dice, fue y habló a la ciudad, dice, me dijo todo lo que yo tenía, dio un testimonio y toda la ciudad invitó a Jesús. Esa ciudad se puso pata para abajo para recibir a Jesús. Imagínate lo que es una conversación. Por eso dijimos conversación, porque una conversación íntima y profunda puede cambiar nuestra vida. Total. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces hablamos las cosas en forma superficial, pero Jesús le tocó la llaga ahí en lo íntimo, en lo profundo, ahí donde ella no podía ni darse vuelta, ni fingir, ni evitar, ni ignorar ese tema. Le tocó la llaga, le sanó y esa mujer se fue a su ciudad cambiada y transformada como una evangelista poderosa que ganó a una ciudad, ¿verdad? Que llevó a que mucha gente conozca a Jesús. Entonces estamos diciendo de que es tan importante el aspecto emocional, el decir buenas palabras, porque las palabras tienen poder. Entonces te hace mucho más hombre decir te amo a tu hijo o a tu hija, te hace mucho más hombre formar una niña no con carencia emocional, no con carencia espiritual, no con una carencia de abrazo, porque lo que no recibe en su casa va a estar buscando allá afuera, va a buscar una figura paterna, ¿verdad? Y quiere enamorarse muy temprano y se embaraza muy temprano. Es lo que está pasando en la sociedad porque eso no ha recibido en su casa, no ha tenido un papá que le diga que le ama. Y entonces el primer bichito que aparece por ahí es que le dice, ay, niña linda, qué hermosa. Y ella se ocupa el tema ya, porque nunca nadie le dijo que le amaba. Entonces es una carencia que alguien está supliendo y va a caer porque no ha tenido la formación emocional y espiritual suficiente que su papá es el encargado de darle. Entonces vamos avanzando, ya son las 19, tenemos la hora. un Así. flash. Pueden por favor escribir si tienen algunas preguntas, estamos acá para poder evacuar esas preguntas en lo más posible. Y yo sé que la gente va a decir, bueno, ustedes son jovencitos, poco no entienden, pero la idea es darle una perspectiva bíblica, También, porque total. vuelvo a recalcar, puede decir la gente y puede juzgarnos, no hay problema con eso. Jesús no fue padre, pero habló de paternidad. El apóstol Pablo nunca fue padre y habló a los padres. Es una cuestión de la revelación de la palabra de Dios y los datos, lo que estamos diciendo. Nosotros no estamos acá para decirles o tratarnos de hacernos los rabinos, los masterclass, de verdad, en el tema. Simplemente estamos exponiendo acerca de preguntas y de algunas cosas que podemos nosotros dar un principio o fundamentos en cuanto al tema. De hecho, me recuerda a Sócrates, que decía, ¿verdad? Yo sé que no sé nada, pero él tenía una técnica que es mayéutica, no sé si alguna vez escuchaste, y que era simplemente llegar al conocimiento de algo a través de preguntas. Y entonces, de hecho, Jesús, dice Lucas 2, ¿verdad? De que él se sentaba con los rabinos y les preguntaba. O sea, hay un poder extraordinario en las preguntas. Y de hecho ahora mencionabas... Ayer también Vanessa decía que Ajá. para que ella pudiera sanar ese vacío, esa ausencia que tuvo de su padre,
tuvo que hablar con los pastores y le llevó a perdonar, a buscar a su papá Totalmente. y cerrar ese ciclo con ese abrazo y de perdonarle y soltar ese pasado. De hecho, Entonces, sí. siempre a través de las preguntas o nosotros abriéndonos, no con cualquiera, ¿verdad? Sino con las personas autorizadas que te den un consejo, una dirección. Una de las cosas que es padre también es el que guía, el que da guianza, el que da dirección. Entonces, si uno no tiene un padre en su casa que le dé un buen consejo, también Dios usa la figura de padres espirituales que puede ser un pastor, ¿verdad? Que no necesariamente puedes decirle un papá espiritual, pero es como una extensión que vos decís, bueno, yo le tengo una confianza, es como un consejero, es un hermano mayor, podemos decir también. Le puedo buscar porque le puedo hacer preguntas porque sabe mucho, porque lee mucho y porque tiene al Espíritu de Dios. Es un espíritu de consejero espiritual. Total. Entonces te puede decir, te va a direccionar y te va a decir, porque unas cosas, por ejemplo, que pasa hoy en día con jóvenes que dicen, yo no sé qué estudiar, no sé qué hacer. Entonces no tienen una visión, porque los que dan visión son los padres. Tienen que darle visión a sus hijos. ¿Por qué los hijos tienen que ir a los psicólogos? Para que le diga su vocación. Ujú. Es una falta. El padre es el que debe darle identidad a su hijo. El padre es el que debe decirle, hijo, yo veo que tú eres un empresario. Porque el padre es el que recibe, el padre es el profeta de la casa, el padre es el rey de la casa, el padre es el sacerdote en la casa. El padre es aquel que le debe decir a su hijo, hijo, Dios me habló, tú eres un profeta, tú eres un empresario, tú eres un maestro, ¿verdad? Porque está viendo los dones y porque él mismo, su hijo se refleja en lo que su papá fue. Entonces Dios quiere restaurar ese punto, que sea el padre, y no estoy en contra de los psicólogos en ningún sentido, que pueden hacer un buen trabajo también, Porque vos sos psicólogo también. claro, pero ese rol le corresponde al padre, que debe direccionar y decir a su hijo, tú estás llamado a hacer esto, Dios te llamó a hacer esto, Dios me dio una palabra, yo soñé, porque como te estaba diciendo, cuando Jesús iba a nacer, primero le habló a la Virgen María cómo iba a ser la concepción, pero después todo lo que iba a hacer ya, Dios le habló a José. Le dijo, vete a Egipto porque va a venir Herodes a matar a los niños, escápate. Y todas las direcciones divinas en relación a cuidar a Jesús ya fue con José. Entonces, Dios está hablando a los padres que se conecten con Él para darle dirección a sus hijos, porque va a levantarse una generación huérfana que no sabe quién es, que no sabe qué quiere hacer en la vida, que no sabe cuál es su vocación, que no sabe cuál es su propósito, que mucha gente se quiere morir, que tiene problemas. ¿Por qué? Porque no está papá en casa. Pero cuando papá está en casa y comienza a actuar como tal, estamos lanzando todo lo que es el potencial de un padre. Imagínate, si comienzan a cumplir y a funcionar, qué poderoso va a ser la nueva generación que se está levantando. Entonces Dios dice, voy a restaurar todas las cosas antes que venga la venida del Hijo de Dios, que va a restaurar la paternidad, que va a restaurar familias, se van a levantar una nueva generación de hijos que saben quiénes son. Totalmente. Y que va a cambiar el mundo, dice. Así Porque mismo. en Romanos 8 mismo dice, la creación, precisamente el siguiente capítulo, el versículo que estabas leyendo, ¿verdad? De que si juntamente con él padecemos, dice, porque la creación aún gime, dice, la manifestación de los hijos de Dios. El último gran avivamiento va a ser la manifestación de hijos con revelación de Padre, ¿verdad? Porque el mundo está huérfano, el mundo necesita abrazo, el mundo necesita una dirección, una guía, el mundo necesita sanar su corazón. Entonces, hijos que son la extensión del Padre que va a sanar a un mundo huérfano que no conoce al Padre Celestial. Y para corroborar lo que decías, ¿verdad? Acá dice que aunque la ausencia afectiva de un padre puede tener consecuencias significativas, investigaciones como las de Resilience Theory subrayan, dice, que el apoyo emocional de otros cuidadores, lo que decía ahora, madres, abuelos, mentores, Sí. pueden mitigar estos efectos.
pueden mitigar, ¿verdad? Total. Pero no, nunca va a ser lo mismo, ¿verdad? Salvo que sea el Espíritu Santo mismo usando una persona y que a través de esa persona se manifieste esa paternidad, ¿verdad? Porque la Biblia dice, aunque tu padre y a tu madre te hayan dejado, Jehová te recogerá. Entonces, Jehová no está en forma física, no se nos presenta, aunque algunas veces podemos tener una experiencia espiritual. Puedes tener una experiencia como la tuvo el apóstol, ¿verdad? En su libro que dice que antes de ir a predicar, él tuvo un encuentro muy fuerte con Dios y Dios le habla y le dice, mi pueblo no sabe ser hijo. ¿Cómo va a recibir herencia? ¿Cómo va a recibir poder? ¿Cómo va a recibir gloria si no sabe ser hijo? Todas las bendiciones van a venir cuando nosotros sepamos que somos hijos de Dios. Porque sabes que mucha gente ora y dice, yo soy, Señor, una cucaracha, yo no sirvo para nada. Pero cuando cambia tu perspectiva, es, yo soy hijo de Dios, yo soy heredero, yo no puedo estar viviendo menos de lo que Dios quiere para mi vida. Dios es mi padre, mi actitud va a cambiar. Voy a dejar de pensar que soy un esclavo, voy a dejar de pensar que, como estaba diciendo, baja autoestima, voy a dejar de tener carencia de complejo de superioridad o complejo de inferioridad, porque los dos extremos son malos. Voy a saber quién soy y aunque muchas personas me achaquen, hablen mal de mí, yo sé quién soy, como dice la canción, sé quién soy, soy su hijo, tengo identidad. ¿Puedes prepararme esa canción, Gabriela, de Emir Sensini, para que suene de fondo ahora? Sé quién soy, soy su hijo, tengo identidad, soy amado, por él soy amado. ¿Verdad? Y cuando uno se siente amado, cuando uno está completo, no hay presión que te pueda... Siempre doy el ejemplo de la latita llena. Cuando la latita está llena, podemos traer acá y podemos presionar así y no se va a doblar. Pero que cuando está vacía, qué fácil de doblegar, ¿verdad? Entonces, la humanidad es muy doblegable en forma emocional, cae en depresión, cae en pensamiento suicidio, quieren tirar toda la toalla, no quieren saber nada. Escuchar frecuentemente a personas que dicen, no quiero saber más nada, porque por dentro están vacíos, ¿verdad? Pero cuando la presencia de Dios está en nosotros, puede pasar por la peor tormenta, pero estás seguro, estás lleno por dentro y nada te puede doblegar, ¿verdad? Que es lo increíble. De hecho acá el texto, ¿verdad?, de Juan decía de que el que recibe amor, dice, ya no tiene temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. O sea, si nosotros nos sentimos amados, entonces se expulsa todo temor. Y dice, si tenemos miedo, es por un temor. Y entonces dice, no hemos experimentado plenamente el amor de El Dios. perfecto amor, hecha frente. Imagínate que todo lo que podemos llegar a hacer si es que no tenemos temor, ¿verdad? Podría ser el mejor vendedor, el mejor empresario. Yo siempre digo que los argentinos hablan más y por eso juegan siempre en la Grandes Ligas, porque siempre hablan, ¿verdad? Y siempre hablan bien de sí mismos, ¿verdad? Total, no, Una cosa que muchas veces nosotros no hacemos es como que promocionarnos a nosotros mismos, y eso no es que esté mal hablar bien, pero hay una tendencia de nuestra cultura de hablar mal de nosotros mismos. Pero un argentino te vende, ¿verdad? Porque es como que tiene una autoestima un poco más alta, ¿verdad? Y qué bueno es que Dios nos sane y que nosotros sepamos quiénes somos, ¿verdad? Y que podemos creer, ¿verdad? Y Dios está levantando esta nación que mucho tiempo estuvo abajo, mucho tiempo no creía en su potencial, mucho tiempo teníamos que creer que tenían que venir predicadores foráneos, tenían que venir lo bueno, tenía que venir afuera, pero Dios está levantando una nueva generación de que cree, de que Paraguay está produciendo cosas grandes. Hay un avance extraordinario. Hay una restauración en el plano deportivo. Paraguay está emergiendo en otras facetas, en otros ámbitos donde mucho tiempo Paraguay estuvo escondido. Está emergiendo porque Dios está restaurando el corazón de los hijos y nos está volviendo al Padre, nos está sanando, y esa sanidad trae y quita el temor, porque alguien que cree que es hijo entonces no tiene temor. No está diciendo yo soy huérfano, yo no merezco nada, pobrecito, nada luego me va a hacer salir bien porque yo toda mi vida fue así, mi vida todos me rechazaron.
Entonces eso va a cambiar, va a decir, yo soy hijo, yo voy a alcanzar porque Dios es mi padre, Dios me dio una palabra y voy a ser impalable. ¿Qué es lo que cambia en nosotros? Te da valentía, te da osadía, te da esa fuerza, ese impulso, ¿verdad? De que, como estaba diciendo ayer mencionando a alguien, ¿verdad? De que Abraham le costó ¿cuántos años? 100, 100 años llegar a tener hijos, ¿verdad? a que se cumpla la promesa. A que se cumpla la promesa. ¿Y sabe cuánto tiempo le llevó? 40. Menos, mucho menos, ¿verdad? Entonces, cuán importante es empezar ya desde más arriba, y eso es la bendición que da un padre natural a su hijo. Y ayer te estaba comentando de que si un padre no vence un hábito malo, a su hijo va a ser doblemente peor vencer. Por Si eso un que padre fue alcohólico, genera si un hijos. padre fue drogadicto, si un padre no venció un mal hábito, le va a transmitir, ¿verdad? Y ese demonio era un poco chico, ¿verdad? Pero cuando le cae a su hijo va a ser el doble más grande, porque su papá tenía que vencer eso y no lo hizo. Ya a los hijos le va a costar el doble vencer. Entonces, nosotros somos una generación de hijos que nos estamos levantando y por eso tenemos que ser muy responsables como solteros también. Yo hablo como soltero y le hablo a todos los solteros de que si yo no rompo, ¿verdad?, con esa baja autoestima, si yo no rompo con mis miedos, con mis temores, con los rechazos internos, con los complejos, entonces eso va a ser un enemigo mucho más feroz para mis hijos. Pero todo lo que yo he logrado, entonces ellos ya no van a pasar por eso. Le va a ser más fácil. Absolutamente. Estamos hablando de temas que, ¿cómo era que decía el pastor Adrián Rodríguez? Decía, es una bomba atómica, así, pam, 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 pam. Y Sí. tengo dos preguntas que puedo hacerlo en una como para finalizar, no sé si te parece. Sí. Sí, mencionaste algo muy curioso y es que hablaste, ¿verdad?, mucho tiempo en comparando y equiparando lo que es Jesús, ¿verdad? Sí. El hombre que hizo historia, porque él divide incluso la historia, es antes de Cristo y después de Cristo. Y ese hombre, acá está, el texto, el mismo texto, porque hablábamos de, hay hombres que dicen que los hombres no lloran. Sí. Y en la propia Biblia aparece ahí, el Juan 11:35 dice, Jesús lloró. entonces, El Jesús verso más corto de la lloró. Biblia. El verso más corto de la Biblia. Wow. Jesús lloró, pero él es el hombre que dividió la historia. Entonces, en ese sentido, hablar del carácter que debe tener un hombre, que debe tener un padre, porque de hecho, por ejemplo, leí algo muy curioso y dice que, por ejemplo, si un padre constantemente eleva su voz y hace gritos en su casa, dice que el hijo, al escuchar y estar prolongadamente siendo expuesto a esos gritos, dice que se libera muchísimo más estrés dentro de su cerebro. Y que es el eje, dice, se activa el sistema de alerta, que es el eje hipotalámico hipofisario adrenal. Si repetí 3 veces esa palabra, habla en lengua. Tu memoria como Y dice hipotalamario hipotalámico hipofisario adrenal. wow. Que dice Del que cerebro esa verdad. sí, y dice que cuando ese se activa, directamente comienza a haber una reproducción constante de cortisol, que es la hormona de estrés, ¿verdad? Wow. Eso es lo que generan los gritos. Y ahí Es del niño, ¿verdad? totalmente. Y Efesios Es un trauma. Sí, y Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, ira, enojo, griterío. Griterío. Wow. Y toda maledicencia y malicia. Entonces, Imagínate con eso, ¿verdad?, el daño que está causando un alcohólico ajá, a su hijo, ¿verdad? total. Incluso algunos van con los efectos, ¿verdad?, y abusan. El daño emocional, psicológico que está causando Así es. en los hijos, ¿verdad? Terrible. Y entonces, el carácter que debe tener un padre es algo muy serio. Y también, y ahí entramos, entonces tenemos las dos preguntas. La primera, ¿cómo debe ser el carácter de un padre? ¿Cómo dominar, por ejemplo, esa ira, ese enojo, griterío? Y deshacerse de las amarguras. Y en segundo lugar, ¿cómo debe ser el carácter del hijo?
que también tiene amarguras, que también a veces cede al griterío, quizás por la referencia que tiene en su propia casa, digamos. Entonces, el carácter que debe tener un padre y el carácter que debe tener un hijo. Y por supuesto a nosotros mismos no podemos cambiar, ¿verdad? Todo eso nosotros vemos por herencia, y la ausencia de un padre afecta hasta la tercera y cuarta generación. Imagínate que la ausencia de un padre va del bisabuelo, abuelo, hijo y nieto. 4 generaciones va a afectar un padre irresponsable. Sus generaciones van a pagar las consecuencias. Entonces, qué importante es pedirle a nuestro Padre Celestial que sane, que levante hombres con responsabilidad, hombres, y primero que sepamos ser hijos. Primero tengo que aprender de Jesús. Jesús nos enseña cómo ser hijo. Jesús obedeció a su Padre hasta la muerte, y muerte en la cruz le costó la vida, pero esa obediencia nos alcanzó a todos para bendecirnos a todos para siempre. Entonces, cuando aprendemos de Jesús a obedecer a nuestro Padre, nos va a ser fácil ser hijos. Y cuando somos buenos hijos, entonces también vamos a aprender a ser padres. Entonces Jesús también fue como un padre para sus discípulos. Jesús fue el que le llevó la visión y les dijo, y fue tan perfecta fue tan espectacular su trabajo, que esos 11 discípulos y después 12, ¿verdad?, que a Judas le sustituyó Matías, trastornaron el mundo, ¿verdad? Jesús con 12 discípulos trastornó el mundo. Con discípulos y con multitudes no pudo hacer nada, pero con discípulos sí. Con hijos, Jesús, sus discípulos fueron como hijos, porque el mismo modelo de Jesús, el mismo ADN de Jesús, ellos llenaron la tierra de la palabra, y el cristianismo llegó al mundo a través de que alguien supo ser hijo, y a través de ser buen hijo le enseñó a ser padres también a sus discípulos. Y por eso el mayor ejemplo es que podemos aprender en la palabra. Es sencillamente creer y recibir a Jesús en nuestro corazón. Y con eso queremos cerrar el programa de hoy. Esta parte espiritual, diciéndole que podemos haber sido malos padres, pero Dios nos da una nueva oportunidad. Esa es la buena noticia. No estamos acá para condenarle a nadie, porque también somos pecadores y también lidiamos con nuestros propios pecados. Simplemente estamos exponiendo la palabra de Dios, y que nadie pueda ofenderse por ello, sino lo que buscamos es que Dios a través de este programa pueda restaurar y pueda sanar los corazones, y pueda abrir las perspectivas y la conciencia de tan magnitud, de tan dimensión, de tan grande la responsabilidad y de tan privilegio tan grande que Dios le ha dado a los hombres, de ser padre, de ser cabeza de un hogar, de ser el día de mañana quien sus hijos diga, gracias a ti soy lo que soy. Y hoy todos nosotros nos hemos descarriado, nos hemos alejado de Dios, todos hemos sido huérfanos y todos nos hemos peleado por Dios a causa de nuestro pecado. Pero para ser hijos tenemos que recibir a Jesús. Ahí donde estás, entonces quiero invitarte a que le digas, Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados y enséñame a ser como tú. Enséñame a ser hijo para que también pueda ser un buen padre. Primero debo aprender a ser hijo. Para enseñar a otros, primero debo aprender a ser obediente. Fuiste obediente hasta la muerte y muerte en la cruz, y también puedes enseñarme a serte obediente para que también mis hijos puedan obedecerme, porque primero te obedezco a ti y los llevaré a tus propósitos. En el nombre de Jesús, corta todas maldiciones en mi vida y enséñame a ser ese padre que tú quieres y me has traído a este mundo a ser. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Estamos muy agradecidos de que hayan estado del otro lado con nosotros. Mandamos un saludo a todos ahí para YouTube.